de su cuerpo se quedaba prácticamente inmóvil. Ese rayo amarillo y de esos seres los cuales se encontró. El 3 de abril de 1976, en la localidad de Quistara, en la localidad de Sciara, un hombre se encontraba a las 2 de la mañana revisando su ganado, a lo que le sucedió algo sumamente extraño. Él empezó a escuchar un zumbido, como si fuera una colmena de abejas, pero a lo lejos divisaba como una esfera lumínica, realmente como un color aluminio. Resulta de que el hombre se acerca poco a poco a observar qué era ese objeto, qué era lo que estaba viendo. Desprendía unas luces muy extrañas, tornaban a rojo, verde, amarillo. Era circular. Él nunca antes había visto eso. Pero lo que le aconteció esa noche cambió el resto de su vida por completo. Bienvenidos al podcast Misterios de María de ML. Bienvenidos iniciados a este pasadizo donde la única luz que hallará será de su interior. Mi nombre es María y os invito a adentraros en la oscuridad de Osiris, donde elevaremos el velo de Isis, descifrando así los misterios que en él alberga. Así que respiren bien hondo, cojan lápiz y papel y empieza la enseñanza. El tema de hoy es el caso Barroso, o así se denomina, debido al nombre de la persona de la que estoy hablando. Él se llama Luis Barroso Fernández, de 53 años. Él se encontraba revisando su ganado a las 2 de la mañana, cuando empieza a divisar un sonido un poco extraño, como un zumbido, como si hubiera muchísimas colmenas de abejas a su alrededor. Cuando él divisa a lo lejos, ve una esfera lumínica con diferentes colores y sobre todo predominaba el color aluminio. Él se acerca poco a poco, muy cauteloso, pero de repente esa nave, ese ovni, desprende una luz la cual le envuelve completamente el cuerpo y lo queda paralizado. Al momento, 3 seres con aspecto humanoide, con un tamaño de unos 60 o un poquito menos, se encontraban con unos focos, como con unas luces en sus manos, las cuales proyectaron una luz y él perdió completamente el conocimiento. A las horas él despierta, tirado en el suelo, con quemaduras extremadamente graves y con un dolor muy fuerte en la cabeza. No se pudo mover, entonces tuvo que esperar a que amaneciera y uno de los vecinos que siempre pasaba por la zona pudiera ayudarlo y llevarlo a la casa. Cuando el hombre llega a la casa, cuenta esta historia, pero prácticamente nadie le cree. Los hijos deciden llevarle al hospital, a lo que el médico, tras él contarle la historia, sigue sin creerlo, pero como es obvio, tampoco tiene respuestas para saber qué es lo que le sucede, por qué tiene esas quemaduras tan graves cuando los hechos transcurrieron a las 2 de la mañana, por lo que prácticamente no hay luz del sol, por lo que ya lo daban por prácticamente imposible lo que le estaba sucediendo y sobre todo las quemaduras que albergaban en casi todo su cuerpo. Él se encontraba en un estado muy deteriorado, es decir, él sentía como sus manos se paralizaban, como sus piernas no podía moverlas, como que parte de su cuerpo se quedaba prácticamente inmóvil y por mucho que luchaba por intentar moverse era prácticamente imposible. Es como que una parálisis en su cerebro impedía la movilidad del resto de su cuerpo. Él decía, y lo poco que podía hablar, que era por culpa de ese rayo que le invadió todo su cuerpo, ese rayo amarillo y de esos seres los cuales se encontró, que él consideraba que no eran para nada humanos. Estaba muy aterrorizado, sentía mucho miedo. Sus hijos veían como poco a poco su papá iba desprendiendo vida, iba menguando. O sea, no era acorde a la edad su envejecimiento, sobre todo porque no era físico. Las heridas cicatrizaron demasiado rápido. Su cuerpo desprendía una luz, un brillo, como que su piel se iba rejuveneciendo, pero su mente y su cuerpo interno se iba envejeciendo cada vez más rápido. Perdió movilidad, ya casi no podía tener contacto alguno físico, había perdido hasta el tacto, el gusto, los sentidos. Era como un cuerpo inerte. 17 años después, falleció. Sus hijos Francisco, el hijo mayor, no daba crédito a lo que le estaba pasando a su papá. No podía entender que el cuerpo de su papá parecía que estaba más joven, pero por dentro el envejecimiento iba más rápido. Era un proceso en el que el papá, las últimas palabras que decía era mamá, dar
miedo. El hijo se encontraba sumamente asustado con esto. De hecho, no podía creer que su papá, con tan solo 57 años, había hecho un deterioro de su cuerpo interno, el cual ningún médico pudo explicar las causas de su muerte. ¿Cuál cuerpo humano envejece con una piel como si fuera un niño, con una piel brillante, con una piel con un brillo, el cual nos muestra cuando somos bebés, simplemente en esa etapa de nuestra vida? Este caso, el caso Barroso, dio la vuelta a Brasil. Nunca más se mostró algo muy similar en estos lugares. ¿Vosotros creéis que realmente los ovnis vienen a hacernos daño? ¿Tienen esa capacidad de absorbernos y causarnos tanto daño a nuestro cuerpo físico voluntariamente? ¿O creéis que estos seres no tenían conciencia del daño que le podrían causar a este hombre? Déjenme abajo sus comentarios, os leeré. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos pronto. Bye bye, besitos.